Qué bueno. Bueno, gracias, Ana Versita. Hermanos, estamos Bye. listos. Enciendan sus cámaras y sus micrófonos que arrancamos con la lección número 4. Y vamos a hablar acerca de métodos de evangelización. Y a veces cuando hablamos de métodos podemos decir que, bueno, eso es algo del mundo, ¿cómo es eso que es necesario tener métodos? Pero cuando hablamos de métodos también hablamos de estrategias, ¿verdad? De formas de cómo podemos utilizar para llevar el mensaje de salvación. Y aunque la mayoría de los métodos son bíblicos, hay muchas cosas que pueden ser utilizadas con el objetivo de ganar personas para Cristo. Por ejemplo, se pueden hacer algunas acciones o algunas estrategias que no necesariamente están en la Biblia literalmente, pero si no nos pierden de un rumbo sano y correcto, pueden ser utilizados para poder llevar a estas personas a Cristo. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la lección? Eh, ¿Alguien nos pudiera leerlo, por favor? Conocer la metodología evangelizadora de Cristo, Ujú, trazar la línea de continuidad de Jesús a los apóstoles, señalar las características del ministerio evangelístico de Jesús y ujú. diferenciar los errores Conceptuales. conceptuales del evangelismo actual. Ahora, yo quiero que noten esto, me gusta eso, conocer los métodos que utilizó Jesús, ¿verdad? ¿Qué métodos Ujú, utilizó Jesús? ujú. Eso es lo que vamos a aprender. También, cómo fue esa transición de evangelismo de Jesús a los apóstoles. Y ver también cuáles son las características de evangelísticas del ministerio de Jesús. Y también cuáles son los errores que hoy estamos cometiendo nosotros en nuestro trabajo evangelizador. Entonces, vamos al tema uno, que habla sobre la metodología evangelizadora de Cristo. Entonces, cuando hablamos de esto, debemos en primer lugar entender que en Cristo existe una motivación bien definida. Bien definido. Es decir, él sabía lo que quería. Él sabía lo que quería. Conocía bien el objetivo y las características de su misión. Nada estaba librado al azar. Y hay algo que usualmente nosotros no sabemos, es tener claro el panorama. Tener claro el panorama. Hay algo que se llaman preguntas importantes. ¿Alguien sabe cuáles son las preguntas importantes para realizar una tarea? Seguro cuando se las mencione usted va a caer rápido, pero estos son muy importantes. Anótelas. Las preguntas importantes son el qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes. Esas son las preguntas importantes. Entonces, si yo voy a hacer una tarea, tengo que tener bien definido estas preguntas importantes. Repito, el qué, el cómo, el cuándo, el qué, con quién, el dónde, todas esas respuestas tengo que tenerlas bien claro, porque esta me va a entender que no estoy dando golpes al aire. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Yo no doy golpes al aire, yo tengo un objetivo, yo tengo una meta clara, a lo cual me enfoco y trabajo en ello. El poder ser claros en cuanto a esto. Entonces, ¿cómo consideró el Señor su ministerio? ¿Cómo fue que el Señor tuvo esa meta clara? ¿Dónde está la visión del Señor? Bueno, en Lucas 4, 18 y 19, que es una profecía de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Quién puede leer este versículo, por favor? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Muy bien. Siga, hermano Suba. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, Amén. que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, ¿qué Amén. es esto? ¿Qué es esto? Bueno, definámoslo así. Según lo que habla Juan capítulo 4, versículo 18 al 19. ¿En qué consistía el ministerio de Jesús? Él lo tenía bien claro. Él tenía bien claro el qué hacer y cuáles eran esas cosas. Pastora Judith, ¿puede ayudarme en esto, por favor? Dar Tenemos a buenas Pastora Judith por nuevas ahí. a los pobres. Pastora Judith está mute. Ahí está. Perdón, Gracias. sí. Dar, perdón, perdón.
Adelante. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a Ajá. los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Muy bien. Recordemos que en Jesús se manifestaron todos los dones y todos los ministerios. Todos. Jesús tuvo el ministerio del apóstol, del pastor, del profeta, del evangelista y del maestro. En Jesús se manifestaron toditos los dones. Hasta más habla Isaías que los 7 espíritus de Dios se manifestaron en el Cordero, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, obviamente nosotros quizás podamos identificarnos con alguno de estos, con dar buenas nuevas a los pobres, por ahí me identifico yo más, pastor. O sanar a los quebrantados de corazón, yo me identifico más en el alma almática. Yo puedo ir ahí con el Espíritu Santo y podemos hacer cosas, pastor, que veo la mano de Dios en sanando corazón, sanando heridas y todo el rollo. No, lo mío es la liberación, pastor. Lo mío es de tráigame aquí los endemoniados y que con el Espíritu Santo y en el nombre del Señor los echamos fuera. No, lo mío, mi llamado son las sanidades. No, hombre, yo oro por la gente y la gente no se enferma, se sana. Oro por la gente y la gente se sana. Oro por los que Bueno, ya están moribundos y se mueren. Van a la presencia del Señor. Entonces, se sanan. correcto, se sana. Entonces, quizás puede identificarse con uno de ellos, pero es importante. Y miren, les prometí que les decía mandar el link de temperamento, ¿recuerdan? Sí. Pero también les voy a mandar un link de identificar los dones. ¿Ustedes ya saben cuáles son los dones que tienen? Yo digo que sí. Ok, entonces les voy a enviar un link donde usted va a poder identificar cuáles son los dones espirituales que hay en su vida. ¿Sí? Mm, Ok, ya. sí, ¿alguien tiene pregunta? No. No, ok, sigamos entonces. Su primer trabajo evangelizador fue el de alcanzar a aquellos que luego se convirtieron en quienes, En sus discípulos. en sus discípulos. O sea, ¿cuál fue la estrategia que Jesús, vaya, ya vimos en Juan 4, 18 al 19 qué hizo, pero ¿cuál fue la estrategia? Agarrar 12 personas, agarrar estas 12 personas a los cuales acababa de ganar y convertirlos en sus discípulos. Entonces, la pregunta es, ¿qué método utilizó Jesús? Aquí vamos a ver. El primero, él se presentó a sí mismo como qué, como alguien diferente. como alguien diferente. ¿Qué fue lo que los maravilló a los apóstoles cuando vieron a Jesús? Era diferente. Que es diferente a los maestros de sus contemporáneos. Perfecto, Pastor Freddy. Que era diferente a lo que ya había. Entonces, ¿qué necesita ver la gente en usted y en mí? Algo diferente de lo que ya hay. Así es. Y esto tiene que ver con el estilo de vida, la forma en cómo vivimos, cómo transmitimos el evangelio. Hablábamos en las clases pasadas. La primera carta de la Biblia que van a leer las personas no es Salmo, no es Proverbio, no es Juan, sino que es la carta de David. Así es. Y si la carta de David les pareció, van a ir por lo demás. Entonces, en primer lugar, Jesús tenía algo diferente, tenía un estilo de vida diferente al de los de ese tiempo. ¿Qué métodos utilizó? En segundo, ¿alguien lo puede leer, por favor? Su invitación fue clara y concisa. No usó largos y tediosos argumentos teológicos que probablemente no entenderían. Ok. ¿Cuál fue la conversación que tuvo Jesús con Mateo para rogarlo y convencerlo de que fuera su discípulo? Sigue, mirándolo, Sígueme. Esa, mirándole le dijo, sígueme. esa fue la gran conversación. Váyase usted a Wheaton, por favor, los de Maryland, váyanse a Wheaton y agarren a un amigo suyo por ahí, alguien que ven con cara de pupusa o con cara de tajadas de plátano, y solo díganle, sígueme. Me comentan qué va a pasar, por favor. Solo díganle, sígueme. Y mire que ahí en Wheaton hay gente tremenda. Ah, yo sé. ¿Y quiénes eran los discípulos, pues? Ah, Así es. ahora, vayámonos, los de San Sabor vayan a meterse ¿cómo se llama el mercado de las verduras?
La La tiendona. tiendona. La tiendona, vayan a meterse a la tiendona. O los de aquí de San Miguel, vamos al Parque Barrios, ¿verdad? Y vámonos ahí. Allá, Karina, ¿dónde te tocaría ir a ti? Ay, no sé. Aquí está tranquilo. Entonces, alguna parte, al muelle de la Unión o lo que sea, al Parque de la Familia, ¿ya? Ve y dile a una persona, sígueme. O sea, hermanos, a mí me impacta esto. No sé en Lourdes, Jairo, qué lugar podría ser, pero, o sea, pongámonos en este punto. O sea, las Quería personas. ir. Ah, está buenísimo. En el trabajo. Sí, correcto, también nuestro trabajo. Muy bien, algún compañero que le diga, sígueme. Y para dónde, y vos quién soy, que no sé qué. Entonces, Ujú. pero si vemos a Jesús, o sea, no fue un mensaje que realmente pudiera ser tedioso o con una profundidad teológica. No, fue totalmente sencillo. Los convenció con algo tan sencillo, tan práctico de Pre- poder mm, digerir. Preciso y claro. Preciso y claro. Muy bien, Pastor Freddy. El tercero, ¿alguien lo puede leer? Los Los apóstoles apóstoles renunciaron a la vieja vida, se Ujú. convirtieron en sus seguidores y no tuvieron en cuenta el precio a pagar. Eso a mí me encanta. Mire, y No, sigue. no negociaron. Ajá, no negociaron. Y si esto, ahora, ¿qué les ofreció Jesús a los discípulos? O sea, ellos tenían claro lo que iban a enfrentar. Ellos tenían muy claro lo que iban a enfrentar, mas sin embargo estuvieron dispuestos. ¿Por qué? Porque conocieron a su maestro. Se dieron cuenta qué tipo de maestro era. Se dieron cuenta qué tipo de evangelio, algo diferente que lo que realmente ellos estaban viviendo. acostumbrados. El Señor no les hizo una promesa de una vida fácil, sin opulencia y riqueza. Además que les dijo, este hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así es. Recuerda, o sea, ¿qué fue lo que le ofreció Jesús? O sea, no le ofreció riqueza, ni opulencia o prosperidad, que iban a llegar como arte de magia, por solo el hecho simplemente de seguirle. No, Jesús no les ofreció eso. Jesús no les ofreció. Y ustedes saben la vida que llevaron los apóstoles hasta el final dar el precio de su De su vida. propia, correcto, de su propia vida. Mateo 10:38 dice, si niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres. Digno de ser mío. ¿Recuerda lo que veíamos anteriormente? El deseo de ser alabado, el deseo de ser reconocido. O sea, viene Jesús y dice, aquí no, aquí tienes que morir. Si tú no te niegas a ti mismo, no eres digno de ser mío. Entonces aquí ya no estamos hablando simplemente de ganar, aquí estamos hablando ya de seguir. Entonces cuando ganamos a las personas para Cristo, tenemos que mostrarle esta situación de renuncia, de muerte y de negación a nosotros mismos. ¿Entendemos esto? Amén. Amén. ¿Ven? Entonces, sus métodos fueron claros principalmente. Número uno, a trabajar en forma personal. Y aquí tenemos tres ejemplos. ¿Pueden leerlos en sus manuales? ¿Cuáles son los tres ejemplos que nos aparecen? La La mu- mujer samaritana en San Juan 4, Nicodemo en San Juan 3, ¿Mm? Saqueo en Lucas 19, del 1 al 10. Ok, analicemos de la mujer samaritana. ¿Quién, Samaritana. quién era la mujer samaritana? ¿Quién era? Una prostituta. Una prostituta. Prácticamente una mujer que había buscado Y cinco ninguna. relaciones, estaba en una sexta y ninguna le había solventado la vida. Y era tan atacada, tan señalada, que no quería saber nada de la gente. Ya me imagino su corazón herido, resentido, dañado, amargado y, y quizás su sexta relación tambaleando. ¿O no puede ser una realidad? Sí. Ujú. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Evangelio en esta mujer? ¿En qué se convirtió? Transformarla. ¿En qué se convirtió esta mujer? Seguidora. Un evangelista. Saber. No Alguien que solo seguidora, sino que también evangelizadora. Evangelizadora. Evangelista. Porque a los que no Fue la querían ver, primera.
Sí, Lo fue puedo buscar. rápido. Ajá, correcto. Ahora veamos Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? San Juan 3. Un, Un conocedor de la ley. ¿Cuál fue el mensaje central de ahí? Ahora, un religioso, vemos así, vemos a una mujer con una situación muy diferente a la de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo conocía la ley, conocía las escrituras, pero luchaba con la religiosidad. Ujú. Así es. ¿Sí? ¿Ven cómo Jesús, contextos diferentes, ¿no? Saqueo, ¿quién era Saqueo? Cobrador de impuestos. Era un cobrador También. de impuestos. Tenía recursos, Ujú. pero Sí. era un judío que cobraba impuestos, por lo cual no era apreciado por los judíos, porque eran conocidos como traicionero, ¿sí? Era conocido como una mala persona. Entonces, no estaba muy bien en la sociedad, pero tenía sus recursos financieros. Y Jesús le dijo, me es necesario ir a tu A tu casa. casa. Si se fijan, si hacemos un estudio, si hacemos un estudio de la persona, podríamos hacer un estudio de la personalidad, podríamos hacer un estudio del temperamento, del carácter, del estatus, de la posición social de cada uno de ellos y se dan cuenta que es diferente. Y Así Dios lo es. trató de forma personalizada, personalizada, para poder llevar el mensaje del Señor. Amén. Amén. Aprendemos algo hermoso de eso, ¿verdad? Y la B hacia las multitudes, hacia las multitudes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:1? ¿Alguien lo puede leer? Cierto Cierto día, al día, ver que al las ver que las multitudes multitudes se reunían, Jesús subió a a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. Muy bien. ¿Qué hicieron los discípulos, miren? Estaban alrededor. se Ajá. sentaron a su alrededor. Pero al ver que las multitudes se reunían. ¿Para qué se reunían las multitudes? Para escuchar a Para Jesús. escuchar. Para escuchar. Y ved, ¿qué dice Mateo 14:14? Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¿Qué había ahí? Multitud. O sea, Jesús, si se fijan, hizo Precioso. evangelismo personal, pero también evangelismo con multitudes. ¿Ya? Así es. Elías, ¿qué dice Marcos 3:7? Jesús fue, perdón, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea y Judea. ¿Qué le siguió a Jesús? Una gran multitud. Muy bien. Pastor Freddy, Juan 6:5, ¿qué nos dice? Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Se imagina lo que sintió Felipe ante esa pregunta de Jesús, hermano? Desafío, desafío de fe. Desafío de fe, sí. Correcto. Jesús está dirigido a todos los hombres. El evangelio está dirigido a todos los hombres. A fin de lograr ¿el qué? ¿Cuál es el objetivo? La redención. Redención. No solo de su vida eterna, sino de todos los aspectos de la vida humana, individual y social. Amén. El Señor quiere a dignificar al ser humano. Yo quiero que Amén. entiendan. El Señor quiere dignificar al ser humano. Y todo empieza Amén. entregando la vida a Él para salvación y perdón de sus pecados. Preguntan Amén. los hermanos antes de ir al otro tema. Amén. Gracias, Pastor Freddy. Vamos al tema 2, métodos apostólicos de evangelización. Vamos a aprender un poco acerca de esto y vamos a estudiar aquí, por ejemplo, el hecho de que los apóstoles continuaron según lo que habían aprendido de quién. De eso. De Jesús. ¿Qué De su hicieron ellos? maestro. Justamente lo que vieron Replicar. y oyeron. Correcto, Pastor Freddy. Simplemente replicar. ¿Qué dice Hechos 4:20 en la NTV, Pastor Jairo? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído.
Poderoso, ¿no? No podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto. ¿Y qué habían visto y oído? Las cosas del maestro. Que ahora ellos tenían que manifestarlo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Utilizaron el trabajo personal. Y aquí me encanta mucho porque está el ejemplo de Felipe y el eunuco. ¿Te acuerdas cuando el eunuco venía en el carruaje y Sí. venía lo de Isaías? Y le dice, ¿entiendes lo que hablas? No, no entiendo lo que estoy leyendo porque no hay quien. ¿Quién ¿Quién me me explique? explique? Correcto. Yo te lo explico. Súbite al carruaje. ¿Y qué pasó más adelante? Aquí hay agua. ¿Habrá algo que me impida a mí que yo fuese bautizado? Y el hombre fue bautizado. Bautizar. Uno a uno. También predicaron a las multitudes. Por ejemplo, Pedro en Hechos capítulo 2 cuando preguntaron, cuando la gente dijo que estaban borrachos. Pedro dijo, estos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo, una promesa que Cristo dio. ¿Y quién es Jesús? Aquel a que ustedes crucificaron. Y comienza, ¿se acuerdan en la casa de Cornelio? Hasta hay un corito. En la casa de Cornelio el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se crió. Entonces, recuerdan que fue uno de los primeros paganos, bueno, fue el primer pagano que Pedro lo llevó, el Señor lo llevó a poder llevarle el mensaje de salvación. También hubo grupos pequeños. O sea, eso me encanta. Por ejemplo, fue el ejemplo de la casa de Cornelio, ¿verdad? Ese es el mayor ejemplo de que fue también hacia grupos pequeños. ¿Quién También la fue la? metodología del evangelismo apostólico se caracterizó por el esfuerzo misionero. Y vemos las Ujú. cartas de Pablo. Todas las cartas de Pablo son esfuerzos misioneros. Son Misioneros. diferentes obras en diferentes lugares. Pero también se sumó Bernabé, Silas, algunos viajes acompañó Timoteo también, y muchos hombres de Dios que se sumaron a la labor misionera. No se ajustaron a esquemas rígidos y es que esto es el Evangelio. Mira, a veces nosotros complicamos tanto el Evangelio que lo hacemos inllegable las personas. Complicamos el Evangelio a las personas y el Evangelio tiene que ser práctico. El Evangelio tiene que ser completamente práctico. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron los apóstoles? Aprovechaban las circunstancias, la ocasión y el lugar. Entonces, ¿qué debemos aprovechar nosotros para hablar de lo que está pasando hoy en día? Las circunstancias. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Jairo. Había una necesidad, aprovechemos esa necesidad, aprovechemos esa circunstancia, aprovechemos esa ocasión y ¡boom! Llevemos el mensaje de salvación. Amén. 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 Nada hicieron sin la dirección del Espíritu Santo. Este es otro ejemplo. Amén. Nada hicieron sin la dirección del Espíritu Santo. No fueron acciones humanas, sino que fueron acciones espirituales, dirigidas por el Espíritu Santo. Así También es. comprendieron las necesidades humanas, considerando cada situación en su real importancia. O sea, no menospreciaron la situación humana. Al contrario, la vieron como un recurso idóneo para poder llevar el mensaje de salvación. Amén. Pastora Judith, ¿nos puede leer Juan 4:35, por favor? Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Había un dicho en los tiempos de Jesús que decían, hay 4 meses para la siembra y la cosecha. Es decir, que tiene un momento, que la cosecha ya está cerca, ya va a venir. Pero Jesús les dice, no, ese dicho no es aplicado para ustedes. Despierten y miren alrededor. Ya los campos están Están mal. listos. Entonces, tenemos que hacer la gran comisión hacia campos que ya están listos. Que el Amén. Señor muestre cuál campo está listo, cuál es el momento oportuno Amén. para allí. ¿Sabe? Tenemos un ejemplo porque estamos como FCI abriendo una iglesia nueva en Sensuntepeque
Y por años habíamos estado hablando con un hermano en la iglesia sobre ir a Sensunte y nunca lo hacíamos y nunca lo hacíamos y nunca lo hacíamos. Hasta que al fin, el año pasado, comenzamos a trabajar allá. Y ahora Pastor Freddy está full dedicado a esta obra y ver lo que el Señor está haciendo allí, todo lo que el Señor está haciendo ahí, todas las puertas que el Señor está abriendo, no, no se viera el resultado que se está viendo si no fuera el tiempo del campo listo, el del respaldo del Señor. Entonces, no es lo mismo. Entonces, tener en el entendimiento del Señor de que un campo ya está listo para la cosecha, nos dará un gozo muy especial para poder glorificar Amén. al Señor. Amén. Así es que cerramos con lo siguiente. El Espíritu Santo se encargó de poner celo y ¿qué? Y pasión. Pasión. Y pasión ¿Por por quién? la, Por las almas y las obras de Almas. Cristo. Por la obra de Cristo. obra de Esto Cristo. los hizo diferentes al punto tal que no Que les no les importó importó dar dar su vida Su por vida por causa causa del del Señor. Señor. por causa del Señor. ¿Estamos listos para dar la vida a nosotros? Amén. Me voy con el mejor de Pastor Freddy, ¿verdad? Bien, vamos con la tercera clase para ya ir finalizando, tratar de ir finalizando, y vamos a ver las tres direcciones en el ministerio evangelístico de Jesús. Aquí me encanta porque ya hablamos de las estrategias que el Señor Jesús tomó para que nosotros podamos también tomar. A ver, la metodología evangelística de Jesús abarcó los aspectos fundamentales de la vida humana, llegando a las más, Profundo. Profundas necesidades del hombre. si se fijan, desde las clases pasadas estamos hablando que el hombre tiene que es necesitado, pero la mayor necesidad es la salvación. Pero luego Amén. el Evangelio del Señor, esa buena noticia, Jesús mismo, cubre el resto de necesidades. Amén. Amén. Entonces, Amén. el ministerio de Jesús fue didáctico. Didáctico. ¿Quién puede leer eso, por favor? La mayor parte de su ministerio estuvo dedicado a la enseñanza. No solo procuró ganar adeptos, sino establecerlos, fundamentándolos en las verdades que exponía. Su enseñanza abarcó los más amplios y variados aspectos de la vida. Se refirió al hogar, la familia, la relación con los gobernantes y la función social del individuo, entre otras cosas. Ahora, Hoy en gracias. día, sus Gracias. enseñanzas son tenidas en cuenta por religiosos, sociólogos, gobernantes y por el hombre común. Ahora, qué increíble esto. ¿Por qué fue didáctico el ministerio de Jesús? Era para todos. Porque él enseñaba y era para todos. Porque utilizaba las situaciones que estaban pasando, las situaciones sociales, o lo que exactamente estaba pasando en ese momento, lo utilizaba y traía el reino del Señor, un mensaje del reino del Señor a esa situación. ¿Sí? Pues su ministerio lo hizo de una forma didáctica. También su ministerio fue terapéutico, porque comprendió las necesidades humanas y jamás envió vacíos a quienes acudían a él. Amén. Todos fueron transformados, todos realmente experimentaron, fueron alimentados, respondió al clamor, sanó enfermos, acudió donde estaba la necesidad. Y ahí exactamente vemos, por ejemplo, tenemos cuando alimentó a los 5,000, ¿recuerdan? Que ya lo habíamos hablado Sí. anteriormente. También cuando respondió al clamor de Jairo, de la hija de Jairo. Cuando también la mujer sirofenicia y su hija que estaba siendo atormentada. También cuando eh, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Amén. ¿Recuerdan? Entonces, Sí. realmente Jesús fue a las necesidades y satisfació esas necesidades, o sea, las cubrió. Más que satisfacer, las cubrió esas necesidades. Entonces fue terapéutico. Pero también, bueno, ahí lo explica. Gracias, Suga. Su ministerio también fue apologético. ¿Alguien sabe lo que es apología? Es una defensa de la fe.
Ajá, es de la la verdad exposición y justificación. de una verdad por la defensa de ella misma, por la defensa de la verdad. ¿Sí? Entonces, fue apologético. ¿Derribó qué? Conceptos que estaban ¿a dónde? Antiguos. Arraigado. Arraigados. Arraigados. Formas huecas y vacías de la religión imperante se derrumbaron ante la aparición de la verdad que le expuso. Que le- ¿Recuerdan cómo confrontaba a los fariseos? Ujú. No Ujú. permitió, perdón, ahí estaba el escrito, no perdió tiempo, perdón, no perdió tiempo discutiendo Discutiendo ni ni atacando. atacando. Entonces, hay dos versículos que yo le pedí a Suar que lo agregara, que no están en el manual, así que quiero pedirles que lo anoten. Y uno está en Efesios 4:15, basado en el hecho de que él no perdió el tiempo ni discutiendo con la gente ni atacando a la gente. La verdad se dice en amor. Amén. Ujú. Amén. Amén. El mensaje de salvación es la verdad y la verdad se dice en amor. ¿Qué dice Efesios 4:15? En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Hablaremos entonces con qué? Con verdad, Ajá, con, con con la amor. verdad. Ahora, quiero que preste atención a 1 de Pedro 3:15. Anótelo también porque no aparece en el manual. 1 de Pedro 3:15 y 16, si no me equivoco. Sí. 1 de Pedro 3:15, 16. ¿Quién me lo puede leer? Karina. Perdonen a Cristo como el Señor. Oh, perdón. Karina, ¿puedes? Sí, permítame, pastor, que no me aparece. Ok, busca mi pantalla ahí. ¿Ya lo vistes? 3:15. Ujú. Ah, Si no santificara yo tu Señor, vuestro no, corazón. busquen la versión que tengo aquí. Lo tengo en la pantalla. O si alguien lo está viendo en la pantalla, se Sí, lo puede. por favor. En En cambio, adoren a Cristo Cristo como el como el Señor Señor de de su su vida. vida. Si 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 alguien, alguien alguien les pregunta acerca de la esperanza que tiene como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. muy bien, detengámonos ahí. Lo que hemos estado hablando. Siempre tenemos que estar, ¿qué? Preparados. 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 Porque no sabemos en qué momento. El ejemplo que daba Jairo, ¿verdad? O sea, podemos hacer algo planificado, pero de repente también puede hacer algo que no está planificado. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Pero miren lo que dice el versículo 16. Pastor Freddy, ¿se lo puede leer? Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que lleven porque pertenecen a Cristo. Amén. ¿Entendieron eso? Sí, Entonces, Sí, ¿cómo debemos de compartir el mensaje? Con con humildad con humildad humildad. y respeto. y respeto. Tenemos que respetar a las personas. Entonces, a veces, no sé si usted se ha topado con personas que discuten. Mm, Mm, No, no, no no, es no, eso. no. Vamos a perder a la persona. Yeah. No ese es el enfoque. El mismo Pedro dice, háganlo pero con humildad y con respeto. O sea, porque si la persona le sale prepotente a usted y usted habla con humildad y respeto, será avergonzada esta persona. Quedará Pero avergonzado. si usted le sale igual, Me la avergonzado. No. demuestre que el evangelio ha hecho algo en usted. Ujú. Demostremos que el evangelio ha hecho algo diferente en nosotros. Entonces, un desafío para los evangelistas modernos sería que el mensaje moderno en algunos casos contiene promesas que no se ven en la Biblia Claro. y que por ser tan utópicas jamás se alcanza. ¿Alguien sabe lo que es utopía? algo fuera de lugar. Claro. O sea, Ficticio. es una idea muy difícil de cumplir. Porque no solo depende de mí, no solo depende de Dios, perdón. No le podemos decir a las personas, venías Cristo y tú vas a ser rico, el Señor te va a dar pisto. No, no podemos decir eso. Porque hemos dado, Ilusionista, ficticio. ajá, correcto. Porque hemos dado un mensaje, venía Cristo y te vas a hacer rico. O hermano, si usted no viene a Cristo, se va a ir al infierno. O sea, no es ese el mensaje.
¿Ese es el mensaje? No. No. El mensaje es que deben de arrepentirse, de que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que somos pecadores, que tiene que haber un reconocimiento, porque ¿dónde viene la verdadera transformación? Cuando el hombre o la mujer reconoce que es un pecador y que necesita de Jesús, que entiende que es necesitado del Señor. Entonces, es necesario presentar a Cristo con claridad, Con claridad. pero Amén. no crear falsas esperanzas en quienes nos escuchan. Esas son las cosas que debemos de cuidar, porque ese Amén. es el verdadero evangelio. Ya me han agarrado 5 minutos de las 9, así que quisiera preguntar si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran dar. Bien, alumnos, no hace falta el tema 4. Vamos a ir a grupos pequeños para hacerlo. Yo quiero solicitarles 10 minutos más de su tiempo, ¿me lo permiten? ¿Sí? Amén. Sí, Como ven, tratamos de hacerlo lo más pronto posible, pero las 2 horas exactas no, a veces no nos me es suficiente, alcanza. así que pedimos Ujú. disculpas por los minutos. Entonces, voy a solicitarle a Suar para que vayan a los grupos pequeños, pero em, aquí estamos. Vamos a desarrollar lo mismo que hicieron la vez pasada con el tema 4 en la selección anterior. Hoy el tema es nuestros métodos de evangelización. Vamos a tener 6 minutos para que ustedes puedan conversar sobre el tema 4 y luego volvemos para que alguien del grupo pueda compartir. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ujú. Acepten ahí la invitación y volvemos en 6 minutos. ¿Quién va entonces? Había un grupo, vamos, Pastor Frey, hermana Pastora Judith. Pastora Judith, Judith, pastora Judith. un Ok, minuto. ok. Ah, Hablábamos, bueno. pastor, respecto a los métodos de evangelización, Ujú, y el pastor hacía una pregunta, que si deberíamos de acomodar el evangelio o adaptarlo a la época que estamos viviendo, ¿verdad? ujú. Entonces, la respuesta fue que no, la palabra tiene que ser la misma. Lo que tenemos que cambiar son los métodos, porque Mm, hoy en día, o sea, llegarle a esta generación está siendo un poquito difícil. Más sin sí. embargo, nosotros nos inclinábamos más hacia el método personal de poder trabajar con las personas para poder tener un seguimiento y encaminarlos más a los nuevos convertidos o a aquellos también que ya fueron convertidos pero se han quedado, ¿verdad? Entonces, eso comentamos un poco ahí con el pastor Freddy. Excelente, excelente. Me quedo con el hecho que hablaban de la esencia sigue siendo la misma, pero los métodos, ¿verdad? Hablaban Así de es. los Mm, métodos. Excelente. Muy bien. Escuché por ahí al hermano Iván Alvarado aquí hablar del grupo. Mm. Bien, bueno, estábamos hablando también de lo, cómo nosotros, los creyentes, pues ya hay unos métodos nuevos como la tecnología que puede llevar al mensaje de salvación y muchos métodos más que como yo les explicaba, que aunque en la tecnología podemos llevar el mensaje, pero la gente solo para arriba, entonces no ujú. llega a la misma esencia que cuando uno está personalmente. Y ya pues con esta generación, trabajarla queremos hacer ideas en las iglesias de que, oh, quiero alcanzar a estos jóvenes, pero si les hablo directamente, ya se nos van. Entonces, yo digo que el mensaje nosotros estamos, las estrategias cambiamos, pero que sea siempre cristocéntrico el mensaje que siempre llevamos. Cristocéntrico en el aspecto que Jesús amaba a todos y no andaba diciéndole a todos los pecados que andaban. Él ya sabía las condenaciones, pero siempre los amaba con todo corazón. Y cuando nosotros caminamos como Jesús, Él caminó Jesús, nosotros aprendemos cómo Jesús trataba a las personas. Amén. Excelente, Iván. Una pregunta sería, ¿Jesús humilló a algún pecador? No. No. Mm. A Eso es él lo humillaron. Ajá, ajá. Buen dato, Pastor Freddy, gracias. Sí. Entonces, tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar. O sea, a un pecador no se lo humilla, ¿verdad? Tenemos que estar allí. Ah, y también debemos de entender, hay un nivel, ¿verdad? Hay una balanza, porque hablamos también
aquel que hemos estado dándole seguimiento, pero que no ha rendido su vida a Cristo, llevamos mucho tiempo con él y no se ve seguimiento, confrontarlo en amor, ¿verdad? Mira, ya tiene varios tiempos. Yo recuerdo a un hermano de la iglesia, Marvin, ¿verdad, Pastor Freddy? Que Marvin, llevaba sí. casi como 8 meses en la iglesia y todos los domingos que yo hacía el llamado, decía que hoy va a recibir a Cristo. Porque él, mire, hermanos, en los cultos, él levantaba sus manos, lloraba, era el que mejor adoraba, el que más lloraba en todos los cultos, pero no había hecho su confesión pública. Y ya como a los 6, 7, 8 meses le digo yo, mira, Marvin, vení para acá. Vos sos más cristiano que todos los que estamos aquí. Cantás más que todos, adorás más que todos, llorás más que todos. Si tú ya lo crees, lo único que nos ha hecho es confesarlo. Confesarlo ya. Está bien, pastor, me dice, comienza a llorar. Entonces, o sea, guiarlos a eso, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Así que excelente. Vamos con el apóstol Suar. Parece que va a ser el que va a hablar del otro. Bueno, Y ese realmente, apodo, tú, así nos tratamos de vez en cuando, de broma en broma. Recíbalo. En nuestro grupo hablábamos un poquito, nos detuvimos donde habla en el párrafo, la lección, sobre el joven que pidió hablar con el pastor y habló de los milagros, no habla de milagros. Y nos enfocamos un poquito en eso porque hablábamos del hecho de lo que hablábamos anteriormente, de que no podemos estar ofreciendo falacias o algo por el estilo, como por ejemplo, te van a prosperar o Jesús aquí, pero nos enfocábamos de este punto, por ejemplo, el punto del joven que yo ponía el ejemplo de que Dante en una ocasión predicó de que él prometió milagros y oró y le dice, Señor, porque él anhelaba ser un predicador de milagros. Entonces, hablamos de que si no tenemos el respaldo de Dios, no porque no quiera Dios, sino que simplemente no hemos sido llamados a esa área. Entonces, nuestro método no tiene que ser a través de eso. Y quizás a veces hablamos sobre milagros o algo, o hablamos sobre Amén. prosperidad, y no es que Dios no pueda prosperar o no va a prosperar, sino que realmente Dios sí lo puede hacer, pero el enfoque central, el método siempre tiene que ser Jesús, porque Pedro, cuando hizo el milagro que habla ahí, del que estaba afuera del templo, todos se acercaron, la multitud llegó por el milagro, pero Pedro no se enfocó en el milagro, él comenzó Sí. a predicar a Ujú, Jesús. Entonces nuestro ujú. método siempre tiene que ser Jesús. A eso, por eso cuando dije nuestro método tiene que ser Jesús al final. Amén. Amén. Amén, excelente, Suar. Y recordemos entonces al final, si nos centramos en eso, tenemos que cuidar el mensaje, un mensaje claro. No tenemos que dar ideas vanas acerca de seguir a Jesús y no ofrecer algo que realmente quizás las personas pongan una expectativa de ello. Más que todo un Ujú. mensaje de arrepentimiento de pecado y perdón y salvación. Y que ese, y que esa buena noticia y que Jesús mismo se va a encargar de cubrir el resto de sus necesidades físicas y emocionales. Así es Sí. que la demás forma en cómo podemos utilizarlo, no diga, uy, que las luces ahora que han puesto en la iglesia es del diablo, que no hay que ponerlos. Eso simplemente son métodos, o sea, eso no hace traer más el Espíritu Santo ni tampoco hace que se vaya, pero son estrategias, simplemente estrategias, ¿ya? Imagen. Es correcto, o sea, simplemente eso. Pero, o incluso usted se puede inventar, haga ¿cómo se llama? Un campeonato de PlayStation, ahí va a tener los hipotes ahí, pero, ese es el método, pero ¿cuál es el objetivo? Presentar el plan de salvación, llevar la Amén. salvación y no disfrazar el pecado, confrontarlo en amor Así. y llevarlo a la restauración de la vida. Pero los métodos, los que el Señor los ponga, si su método es ir a meterse a las cantinas y a sacar los bolos, no salir como bolo, ¿verdad? A sacar los bolos. Ah, Bien, ese sea el método que el Señor le dé. Amén. 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 Terminado. Perdón por el tiempo que nos hemos dado. Suba, creo que ya le va a mandar el link de las tareas.